Como ustedes se han dado cuenta, pues la semana pasada pudimos nosotros arrancar al menos una parte teórica de lo que era la función subcadena. Esta función, pues básicamente lo que va a hacer va a extraer las letras o los caracteres, como usted le quiera o prefiera llamar, a una cadena de texto o a un texto. Para este punto, recordando un poquito, haciendo un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada en la parte teórica, la sintaxis de la subcadena se compone de la siguiente manera. De un texto al cual vamos a hacerle la extracción, tenemos que brindarle a esta subcadena la posición inicial de donde vamos a iniciar la extracción y la posición final de donde queremos dejar de estar extrayendo letras. Por el ejemplo que habíamos visto acá, tenemos lo siguiente. Tenemos la palabra mundo y tenemos acá la posición 2, 3 y 4 que he marcado para estas letras porque son estas posiciones las que yo quiero extraer. Por ejemplo, he colocado mundo. De la palabra mundo vamos a hacer la extracción desde la posición 2 hasta la posición 4. Por lo tanto, las letras que van a extraer serían UND. Para el día de hoy vamos a hacer un par de ejemplos acá en PCInt antes de iniciar con pasar a la parte de la tarea, que la parte de la tarea se va a estar entregando más seguro que el próximo jueves. Primero, como lo hemos venido haciendo, vamos a ver acá la parte práctica en sí, cómo es que funciona la función subcadena y luego vamos a pasar a resolver esos 12 ejercicios o problemas que tenemos ahí. Vamos a colocar acá ejemplo subcadena y vamos a hacer algo muy sencillo. Primero lo voy a mostrar sin necesidad de usar el comando escribir y leer y después vamos a hacer uno como ese. Voy a colocar acá escribir subcadena y vamos a dar acá la palabra mundo al cual vamos a extraer las letras y vamos a dar la posición 2 y vamos a dar la posición 4 donde finalice la extracción. Entonces lo que va a hacer acá es que nos va a mostrar lo que sería la extracción de las letras que se encuentran de la posición 2 a la posición 4. Ejecutando el programa teníamos lo que sería UND. Pues como habíamos visto en la parte teórica, está extrayendo las letras que están desde la posición 2 que inicia la U hasta la posición 4 donde se encuentra la letra D. Eso es lo que está haciendo. Y ahora un pequeño ejemplo con variables. Voy acá a definir una variable. Definir text como carácter. Y vamos a solicitar un texto. Escribir, ingrese un texto. Ahora bien, vamos a colocar acá leer text. Esto van a ver ahorita un par de puntos que quiero mostrar acá. Leer text. Voy a colocar acá escribir subcadena de la variable text. Vamos a extraer, por ejemplo, la posición 4 hasta la posición 6. De esa forma. Aquí me está dando error, pero es porque no está pegado acá. Ahí estamos. Vamos a ingresar un texto y vamos a extraer desde la posición 4 hasta la posición 6. Vamos a ejecutar el programa. Voy a colocar acá dinosaurio y me está extrayendo lo que sería, o parte de la extracción sería la palabra osa, ¿verdad? Porque la letra O inicia en la posición 4 y la letra A está terminando en la posición, en este caso, 6. Por eso es que tira osa. Por ejemplo, si yo coloco acá murciélago, me tira la palabra CIE, porque C se encuentra en 4, 5, la I en 5 y E en la posición 6. Ahora bien, en este punto, pues el programa, como usted puede observar, funciona perfectamente. El problema de trabajar la subcadena con variables es el siguiente. Por ejemplo, imagínense que yo coloque la palabra sol. Si le doy enter, no me muestra absolutamente nada, porque los parámetros que estoy estableciendo son 4 y 6. Parámetros que vienen siendo más para un texto con una longitud mucho más larga que la palabra sol. O, por ejemplo, si yo colocar acá pasta, me está solamente mostrando la T y la A.
pero me faltó una letra por mostrar porque obviamente la palabra pasta ya no tiene más de lo que serían 5 caracteres, solamente llega a 5, ya no tiene más de eso. Entonces acá tenemos un problema que hay que resolver, ya que si bien es cierto, la subcadena no funciona cuando estamos dando un texto ya directo, es decir, sabemos qué palabra la que estamos colocando ahí, podemos dar los parámetros sin ningún problema. El problema es cuando trabajamos con variables, porque no sabemos qué palabra va a ingresar la persona. Por lo tanto, dar unos parámetros fijos sí sería un craso error de nosotros. A lo mucho lo que podemos darle es el parámetro inicial colocándole 1, porque yo sé que aunque sea una sola letra, esa letra va a mostrar el texto. Así que en este punto, jugar con variables usando la función subcadena sí sería un poquito, no riesgoso, pero sí no sería lo correcto porque, vuelvo y repito, el texto está sujeto a lo que en este caso el usuario quiera utilizar o el texto que él quisiera ingresar. Por lo tanto, los parámetros pueden llegar a cumplirse o no, porque todo dependerá del texto que se ingrese. Entonces, muy importante tener en cuenta ese aspecto, por favor, para, en este caso, usar la función subcadena. Si usted quiere usar la función subcadena de manera directa, es decir, dándole ya el texto que usted quiere hacer la extracción y los parámetros, no hay problema, porque ya tiene un texto fijo. Pero si va a usar variables como esto de acá, no es recomendable hacerlo de esta forma. Se va a usar la forma que yo el día de hoy les vengo a mostrar, que sería usando el ciclo para. Bien, vamos a colocar acá otro ejemplo de subcadena. Ejemplo subcadena. Vamos a resolver lo que indica acá. Dice, elabore un programa al cual permita mostrar de una en una las letras que conforman el texto ingresado por el usuario. ¿Eso qué significa? Significa que si yo coloco la palabra árbol, me tendría que mostrar primero la A, R, la B, la O y la L. Una a una indicaron. Entonces, esa sería la forma en que yo lo mostraría. Primero la A, la R, la B, la O y la L. Ahora bien, muy importante a tomar en cuenta lo siguiente. Dice un programa que permite mostrar una a una de las letras del texto que conforma, en este caso, el texto ingresado por el usuario. Ya tengo la primera pista, la cual es pedirle al usuario que ingrese un texto. Por lo tanto, voy a definir primero la variable. Definir text como carácter. Bien. Vamos a solicitar el texto, escribir, ingrese un texto. Y vamos a colocar acá, leer text. Bien, ya tengo la base. Ahora vamos a una parte importante. Quiero que nos fijemos algo en la parte de los ejemplos. En la parte de los ejemplos que hemos hecho, siempre, para poder hacer la extracción, tenemos que tener un principio y tenemos que tener un fin. Ahora la pregunta es esta. Tenemos que tener un principio y un fin. Según su noción o su razonamiento, ¿dónde ha visto esto o dónde ha trabajado ese punto? Donde tiene que tener un punto inicial, tiene que tener un punto final. ¿Dónde ha trabajado, dónde ha visto eso que lo hemos empleado también anteriormente? Algo similar, algún comando, alguna variable, algo que se le venga a usted a la mente, donde se trabaje con posición final y posición inicial y posición final. Exacto, como mencionó su compañero David, el ciclo. El ciclo para es lo más similar que trabaja como si fuera la subcadena, porque necesitamos de una posición inicial y una posición final. Ahora bien, como usted se ha dado cuenta en estos ejemplos, cuando damos la palabra mundo, ya estoy especificando una palabra que yo sé que tiene un punto inicial y tiene un punto final. Y por lo tanto, los parámetros, pues es fácil colocarlos. Siempre y cuando yo no me salga ese límite de letras que tiene el texto, pues no hay ningún problema. El problema es que nosotros no tenemos ni idea de qué texto va a ingresar el usuario. Ahí está el problema. Por lo tanto, es lo primero que tenemos que empezar a resolver. ¿Cómo detectar cuántas letras tiene
la palabra que ingresa el usuario. ¿Alguna, ¿Hay alguna idea de cómo determinar eso? Dijo su compañero José. Vamos a usar la función longitud. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo necesito ver cuántas letras tiene el texto. Y por eso voy a usar la función longitud. Aquí sí voy a usar un comando asignar, porque se van a dar cuenta para qué lo voy a utilizar después esa variable. Voy a usar acá. Voy a indicar de que largo va a ser igual a la longitud de text. Largo igual a la longitud de text. Ya tengo ahí entonces, ¿qué es lo que va a ser largo? Va a contener en su interior cuántas letras tiene el texto que ingresó el usuario. Ahora bien, lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a crear un ciclo para el cual pueda ir recorriendo una a una las letras del texto que ingresé. Por ejemplo, como quieren acá en el ejemplo, quieren que vaya mostrando una a una las letras que conforman el texto. Si se ingresó árbol, quieren que muestre así A, R, B, O, L, una a una las letras. Entonces, de A tenemos que pasar a R, de R a B, de B a O y por último a la L. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Yo voy a insertar un ciclo para el cual permita recorrer, en este caso, o el ciclo para de la misma vuelta según la cantidad de letras que tenga el texto. Por ejemplo, voy a colocar acá A. A va a iniciar en 1 siempre, siempre va a iniciar en 1, al menos cuando trabajemos acá, siempre por lo general iniciará en 1. Tal vez de pronto iniciará en 2 o 3 según el programa que usted esté haciendo. Si a usted le piden de que el programa inicie con cierto valor y finalice con tal valor, pues entonces ahí de plano le toca cambiarlo. Pero si no le indican nada, si no le dan ningún indicio en dónde tiene que iniciar y dónde tiene que finalizar el ciclo, entonces se entiende que tiene que iniciar en 1, salvo programas especiales. Bueno, inicio en 1, ¿hasta qué valor voy a terminar? Hasta el valor que me indique largo. Recordemos de que largo contiene en su interior cuántas letras contiene el texto. Así que vamos a iniciar en 1. Y si largo contiene 5 letras, pues vamos a terminar en 5. Entonces, así lo vamos a llevar. Si la palabra ingresada fuese sol, largo valdría 3, de 1 hasta 3. Y nos vamos de ir en 1 en 1. Bien, ahí tengo yo mi ciclo y para hacer una prueba que realmente esté funcionando, voy a colocar acá escribir text. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, voy a mostrar la palabra ingresada la misma cantidad de veces que según fue ingresado, en este caso, el texto. Por ejemplo, Lolo tiene 4 letras y me mostró Lolo 4 veces. Perfecto, y vemos que el programa funciona. Entonces, si se fija bien, el programa está mostrando la misma cantidad de letras, la palabra según la misma cantidad de letras que tenga el texto. Yo ingresé en este caso Lolo como palabra y como Lolo tiene 4 letras, me mostró 4 veces la palabra Lolo. Bien, ya tengo el primer punto realizado. Ya ingresé el texto, ya mi ciclo para da la misma cantidad de vueltas según el texto que fue ingresado, pero obviamente no es eso lo que quiero. Ahora tengo que empezar a ver cómo voy a empezar a extraer las letras, porque ellos quieren que yo vaya mostrando las letras una en una. Entonces, para ello, voy a usar el comando escribir. Voy a colocar acá escribir, subcadena. Y ahora bien, ¿qué variable o qué palabra debo de colocar ahorita como primer parámetro? Largo. Exacto, exacto. No es largo, no es largo. Hay otra, hay otra. Que tengo ahí dos variables. Recordemos, la primera Longitud. es text. La primera es text, ¿sí? La primera es text porque recuerden que el primer parámetro que pide esta función es el texto, ¿sí? Como yo no tengo un texto literal, o sea, entre comillas, pues yo le doy una variable y esa variable es text porque text está recibiendo el texto que ingresa el usuario. Ahora bien, le estoy indicando a la subcadena
de que extraiga de la variable text y ahora debo de iniciar acá. En este punto tengo que empezar a analizar. Yo sé que lo que primero que tengo que hacer, voy a colocar acá. Vamos a ver esto. Por ejemplo, la palabra árbol tiene 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Yo en este momento quiero mostrar la letra A. Quiero que en la primera vuelta se muestre A, en la segunda B, R, perdón, en la tercera la B, en la cuarta vuelta la O y en la quinta vuelta la L. Recuérdense que mi ciclo está dando la misma cantidad de vueltas según la cantidad de letras que tenga la palabra. Entonces yo quiero que en la primera vuelta me enseñe solamente la A, la segunda solamente la R, la tercera la B, la cuarta la O y por último en la quinta vuelta que solamente me muestre la L. Entonces yo ya sé que obviamente voy a extraer de la variable text. Ahora la pregunta, ¿cómo o qué debo de colocar ahí como parámetro de inicialización de extracción y finalización? ¿Qué debo de colocar ahí? Uno largo. Ok, ya empezamos a ver ideas y vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Vamos a ver acá las ideas que me están mostrando. Vamos a iniciar, me han colocado acá A, uno largo, uno 5. Bien, vamos a ver acá. De A y finalizamos, por ejemplo, en 5. Vamos a ver qué nos va a mostrar acá. Si yo coloco A de 1 a 5, por ejemplo, árbol, siempre para que veamos igual que los ejemplos de Excel. Voy a dar Enter y vea lo que me mostró. Árbol, bol, O, L y L. Me está tirando eso. O sea, yo quiero una a una de las letras y me está tirando algo así como que si fuera eh, desescalonado, ¿verdad? Iniciamos con la palabra completa, obviamente. En la primera vuelta A vale 1 y falta, y obviamente el 5, ¿verdad? Por eso mostró las 5 letras. La extracción es de 1 a 5. En la siguiente vuelta A vale 2 y 5. Así que estamos mostrando desde la posición 2 hasta la posición 5. En la tercera vuelta A vale 3. Iniciamos posición 3 y finalizamos en la posición 5. Y por último, en la última vuelta, A vale 2 y finalizamos en 5. Por eso muestra OL. Por eso es el resultado que estamos viendo. Si yo coloco, por ejemplo, de 1 a 5, lo ejecuto, siempre árbol, me muestra 5 veces la palabra árbol. Yo en este momento quiero solamente extraer la posición 1. ¿Cómo podría hacerlo? Ya vimos acá los resultados que han mostrado y pues lamentablemente ninguno nos funcionó en este momento. Por ahí dijeron uno largo, pero es básicamente lo mismo, porque si largo vale 5, me va a dar el mismo resultado. ¿Qué tendría que cambiar ahí? ¿O qué hay ahí que podríamos hacer ahí para que vaya cambiando? Ahí dijeron 1, 1. Por ejemplo, si yo coloco 1, 1, para que inicie la extracción en la primera posición y finalice en la 1, solamente me lanzó la letra A, pero ojo, aquí ya solamente me mostró una letra, que pues ya es un avance, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que me muestre una letra, ¿verdad? No quiero que me muestre todas, solamente una en una, pero ahí tendría que pasar a 2 y después a 3 y a 4. ¿Qué debería de cambiar ahí? El 1, 5 ya lo probamos y pues solamente nos apareció la palabra árbol 5 veces. Bien, yo les hago una pregunta acá, porque acá hay algo que debemos de cambiar. De por sí las ideas pues ya empezaron a darlas, eso significa que ya tenemos una noción de lo que estamos trabajando, pero recuérdense que estamos trabajando con un variable, ¿verdad? No tenemos una palabra exacta. Ya sabemos que de por sí vamos a iniciar a arrancar desde el número 1, es decir, la extracción la vamos a arrancar desde el número 1 y vamos a finalizar en la posición de la primera letra. En la segunda vuelta vamos a iniciar la extracción en la posición 2 y finalizamos en la extracción de la posición 2 y así nos vamos a ir. Ya lo escribí y nos va a tirar toda la palabra completa.
Nos tira 5 veces la palabra. Entonces acá largo no puede ir. Pregunta. ¿Qué variable es la que va cambiando su valor de manera incremental? De manera que va incrementando acá. ¿Qué variable tiene esa cualidad para poder incrementar su valor? Exacto, la variable A. Entonces yo coloco A. Recordemos, A en la primera vuelta va a valer 1. Iniciamos la extracción en la posición A, que valdrá 1. ¿Y dónde voy a finalizar? En A, porque A va a valer 1 en ese momento. Cuando A pase a la segunda vuelta, va a valer 2. Iniciamos la extracción en la posición 2 y finalizamos en la posición 2. Cuando A da su tercera vuelta, va a valer 3. Iniciamos la extracción en la posición 3 y finalizamos en la 3. Eso conllevará a este resultado. Árbol, y tenemos ahí la palabra árbol. A-R-B-O-L. Traducido a este programa que tenemos acá con dibujitos, sería algo así. Por ejemplo, vamos a colocar los valores de nuestras variables. Valores de variables. Y decimos, por ejemplo, vamos a revisar acá. Esto también lo puede usar usted cuando llegue a tener problemas de que no sabe por qué no les funciona el programa. Vamos a ir sustituyendo valores acá. Tengo la variable text, largo y solo. Text y largo son las únicas variables que estoy manejando. Entonces yo digo, la variable text en este momento es igual a la palabra árbol. Y la variable, en este caso largo, es igual a la cantidad de letras que tiene la palabra árbol, que sería 5. Ah, otra variable que tengo es la letra A. Ahora bien, la letra A tiene diferentes valores porque es la variable que maneja el ciclo. Por lo tanto, A en la primera vuelta del ciclo vale 1. Entonces, ¿qué estoy indicando acá? Que la subcadena extraiga de la variable text, que sabemos que es árbol, que tiene en su teoría la palabra árbol, que extraiga la posición 1, que sabemos que es el valor de A, coma, y que, en la siguiente, y que finalice la extracción en la posición 1. Por lo tanto, digo yo, al colocar acá A, es que estoy diciéndole, iniciar la extracción en esta posición y aquí mismo la vas a finalizar. Por lo tanto, se pone 1, 1, que traducido a variable sería árbol, coma, y las variables A. Esa sería la traducción de esto. Por eso es que usted puede observar acá en el programa que yo tengo la variable de texto, posición de A y posición de A. Cuando se termine la primera vuelta, A va a valer 2. Por lo tanto, ya no valdría acá 1, sino que pasa a valer 2. Iniciamos posición 2 y finalizamos en la posición 2. Y cuando valga 3 en la tercera vuelta, posición 3 y posición 3, 4 y 5. No, la variable A puede ser 1 y puede ser 2 y 3 y 4 y 5. Entonces es importante eso. Recuérdense lo del tren. El tren va a ir en este caso A, va a ir teniendo el valor de la estación en que vaya pasando. Por ejemplo, dice que A va a iniciar desde la estación 1. En la primera vuelta, A vale 1. Tiene que llegar hasta la estación número 5, porque obviamente la palabra que estamos trabajando es largo, es text, y text tiene como cantidad de letras 5. Entonces, cuando A llegue a la primera estación, valdrá 1. Cuando llegue a la segunda estación, A valdrá 2. Cuando A llegue a la tercera estación, vale 3. Y así hasta llegar a la estación 5. Por eso es que estos dos variables, que obviamente es la misma, va a ir cambiando su valor. Primero va a iniciar con valor 1 en la primera vuelta, luego va a pasar a valor 2, luego a valor 3, luego a valor 4 y por último a valor 5. Por eso es que se está colocando esto acá. Y por eso es que usted puede ver ese resultado que aparece acá. Si lo ejecuto, si coloco la palabra sol, ahí tira la palabra sol 3 veces. S-O-L, sol.
Del texto sol se extrae posición 1, en la primera vuelta del ciclo se extrae la posición 1, que sería la S. En la segunda vuelta se extrae de la posición 2, que sería la O, y se finaliza la extracción en la posición 2, claro está. Y cuando el ciclo dé su tercera vuelta, se inicia la extracción en la posición 3 y finaliza en la posición 3. De ahí el resultado que usted ve en la palabra sol, una a una de las letras. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta en este punto. Vuelvo y repito, si quieren lo hacemos con dibujitos para que me entiendan, porque si no, sí se van a quedar perdidos si no hacemos esto. Hágase de cuenta algo importante. Imagínese que usted tiene, en este caso, una manzana, ¿sí? Tiene una manzana. Y le vamos a colocar aquí el color de la manzana. Y a esta manzana, a usted le piden que la divida en 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tiene 5 fragmentos. De pronto no fueron los mejores fragmentos, pero usted me entiende. Bien. Ahora imagínese lo siguiente. Tiene 5 invitados. A cada invitado se le va a dar un subfragmento de manzana. Ahora bien, vamos a iniciar a dar los fragmentos de manzana desde acá hasta acá. Pero ojo, muy importante, antes de que inicien los invitados. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos acá los invitados. Vamos a suponer que esa es una puerta. La puerta de la casa. Bueno. Imagínense lo siguiente. Llega el primer invitado. Vamos a iniciar a dar las porciones de las manzanas acá. De acá y finalizamos acá. Entonces entra el primer invitado, que va a ser el de color amarillo. Entra obviamente en la puerta. Y el fragmento de manzana que le van a dar es este. Obviamente él entra al cuarto y está comiendo su manzana. Luego llega el segundo invitado. La porción de manzana que le van a dar a él sería esta. Llega el tercer invitado y le van a dar su porción de manzana, que sería esta. Aquí me pasé, pero obviamente es esta de acá, para él. Y luego viene el cuarto invitado, que sería este de acá, y le van a dar su porción de manzana, que sería esta de acá. Y por último, el último de todos, el quinto, le van a dar su última porción de manzana. A cada uno de ellos que venía llegando, se le dio un pedazo de manzana. Ahora bien, lo mismo pasa acá. Ahora, importante. ¿Cómo supe yo que tuve que fragmentar la manzana en 5 pedazos? Pregunta. ¿Por qué la fragmenté en 5? Porque habían 5 personas. Exacto, porque habían 5 personas. Eran 5 invitados, perdón. Y por lo tanto, la única manzana que yo tengo la partí en 5. Si tuviese 6 invitados y una manzana, pues la manzana la tengo que partir en 6. Ahora imagínese esto. En este punto, tiene una sola palabra. Tiene una palabra, que en este caso es la representación de la manzana, y en este sentido tiene que ver, pues en este caso, cuántas letras tiene la manzana, ¿verdad? O sea, para cuántas porciones le alcanza la manzana. Y hágase cuenta de que el texto tiene 5 letras, o sea, solamente puede dar 5 porciones. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, yo necesito que esto quede claro. Acá, obviamente, en el ejemplo hipotético que hicimos, la manzana se dividió porque ya sabíamos cuántos invitados teníamos. En este caso, de lo que estamos trabajando con variables, nosotros no sabemos cuántos invitados vamos a tener. Lo único que podemos determinar es ver en cuántos fragmentos se puede dividir la manzana. Por ejemplo, si la palabra ingresada fuese loro, ok, bueno, loro solo tiene 4 letras, por lo tanto, a lo máximo solo puedo dar yo 4 pedazos, uno para cada invitado, o sea que solamente puedo invitar a 4 personas. Si la palabra ingresada fuese dinosaurio, dinosaurio tiene 10 letras, solo puedo dar yo, en este caso, 10 manzanas, una para cada invitado, es decir, solamente puedo dar de comerle a 10 invitados. Entonces, lo mismo pasa acá. En este caso, ingresamos el texto,
no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuántos pedazos podemos obtener, por lo tanto hacemos esta función largo para determinar cuántas letras tiene ese texto o en cuántos pedazos podemos dividir esa manzana. Una vez que ya logremos determinar eso, yo ya creo un ciclo que inicia en 1 y finaliza, por ejemplo, en 5. Y ahora sí, como dicen, bueno, que vengan los invitados. Y a cada invitado que vaya apareciendo, ¿verdad? Cuando venga el invitado 1, porque el ciclo vale 1, al arrancar el ciclo vale 1. Bueno, que pase el primer invitado, se le da su primer fragmento de manzana. Cuando pasa el segundo invitado, se le da el segundo fragmento. Y así sucesivamente. Vamos a detener en este momento la grabación para volver a ingresar por el mismo link, por favor, y terminar hoy con el segundo ejemplo.